No, de nada, no hay ningún problema. Arranco nuevamente, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito hoy? Vamos a ver la unidad 20, vamos a seguir en realidad o continuar con la unidad 20, porque ustedes ya arrancaron, los puntos 4 a 6 del programa. Bien, y yo les estaba comentando, vamos a hacer un pequeño repaso antes de arrancar con el objeto del negocio jurídico y la causa, que es lo que nosotros vamos a ver hoy, respecto a esto de los actos jurídicos. Y habíamos hablado recién que los actos jurídicos, o sea, que los simples actos, que serían aquellos actos jurídicos de la vida cotidiana, cuando trascienden al derecho, cuando son actos que empiezan a ser relevantes o importantes para el derecho, dejan de ser simples actos, digamos, y se pasan a convertir en actos jurídicos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se convierten en actos que son relevantes o que son importantes para el derecho. Entonces, ¿qué era lo que determinaba que un acto o un simple acto se convierta en un acto jurídico? Bueno, lo que determina que un acto se convierta en jurídico es básicamente la regulación de ese acto en una norma, o sea, su regulación en una norma. Por ejemplo, no existe una norma jurídica que, digamos, regule los actos de enamoramiento o el enamoramiento, pero sí existen normas en el Código Civil, por ejemplo, que regulan los actos matrimoniales. Eso es lo que hace que estos actos sean relevantes para el derecho, que ese acto esté contemplado en una norma, ¿no es cierto? Eso es lo que los hace importantes o relevantes para el derecho. Por otra parte, también saben que entre el acto jurídico y el negocio jurídico hay una relación de género-especie, ¿no es cierto? O sea, dentro de los actos jurídicos, contemplados, digamos, como actos voluntarios de la vida cotidiana, que son relevantes para el derecho, existen algunos actos que son negocios jurídicos y otros a los que se los denomina actos jurídicos en sentido estricto. Bien, los negocios jurídicos son actos que se llevan adelante mediante la autonomía privada o actos de autonomía privada, a través de los cuales, digamos, que los privados tienen el poder de regular sus intereses y decidir cuáles van a ser las consecuencias jurídicas y las consecuencias prácticas de realizar esos actos, ¿no es cierto? Los privados, porque pueden ser tanto personas físicas como jurídicas, o sea, digamos, entonces, en los negocios jurídicos, en base a todo esto que les estoy hablando, los privados tienen libertad de elección y libertad de configuración, o sea, tienen libertad para decidir qué actos realizan y libertad de elección para, libertad, perdón, de configuración para reglamentar el contenido y las consecuencias de estos actos. Y esto es así porque los, digamos, intereses que están involucrados en este negocio jurídico son intereses que son esencialmente privados, o sea, intereses que les incumbe, les corresponde a los sujetos privados que participan de la realización de ese acto. Cuando hablo de sujetos me refiero tanto a personas físicas como jurídicas. Y me voy a quedar acá, bien, para poder seguir con el tema de hoy, que es el objeto del negocio jurídico, así avanzamos, porque si no, ya todo esto es más o menos un repasito para refrescar en lo que veníamos viendo. Ahí, se me trabó, ahí está, ahí está. Vamos a ver el objeto del negocio jurídico. ¿Qué es el objeto del acto jurídico? Bueno, el objeto del acto jurídico en sí es su materia, digamos, es decir, los bienes y hechos que contiene, las conductas que contiene. Aunque en realidad el código no lo dice de esta manera o no lo menciona de esta manera, sino que solamente lo que hace el código es enumerar cuáles son los bienes y cuáles son los hechos que no pueden ser objeto del acto jurídico. Y hay una cuestión acá que tienen que tener muy en cuenta, y es que no hay que confundir el objeto del acto jurídico con la obligación de ese acto jurídico, ¿sí? Una cosa es el objeto del acto jurídico y otra cosa es la obligación. O sea, la obligación es un efecto del negocio jurídico y a su vez, digamos, la prestación es el objeto de esa obligación. Es medio un trabalenguas, pero la obligación es un efecto del negocio jurídico y la prestación es el objeto de esa obligación. Además, como, o sea, ustedes saben que las prestaciones pueden consistir o suelen consistir en dar, hacer o no hacer algo. Entonces, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, qué sé yo, de un inmueble, puede ser, o de una cosa mueble, la cosa vendida, bien, el objeto que uno vende, y el precio constituyen el objeto de ese acto jurídico, y esa obligación. Y la entrega de la cosa y del precio
constituyen las prestaciones de ese negocio jurídico, que a su vez son el contenido de todo ese negocio jurídico. ¿Bien? La obligación es el efecto. Yo celebro un contrato de compraventa y ¿eso qué me implica? Me implica que una parte va a tener que entregar una cosa y la otra va a tener que, o sea, en realidad las dos partes se entregan, ¿no? Una parte entrega el precio y la otra entrega la cosa, como se dice en términos jurídicos. Y bueno, y lo hacen a través de las prestaciones, o sea, la entrega de la cosa es la prestación en estos casos. Vamos a ver el principio de libertad de elección del objeto, que acá el objeto, digamos, el objeto del acto jurídico puede ser elegido libremente por las partes, ¿bien? Y el artículo 259 lo que nos dice es, van a ser, digamos, las condiciones que tiene que tener o que tiene que reunir el acto jurídico para poder ser legal y viable, ¿no es cierto? Pero antes, digamos, de ver estas condiciones, tenemos que determinar qué puede ser objeto de los actos jurídicos, ¿no es cierto? Porque si no, vamos a quedar como medio truncados. Y en este punto, para ver qué pueden ser objeto de los actos jurídicos, aparecen tres cuestiones que trata Rivera, que habla de los hechos y los bienes, habla de la persona y habla del cuerpo humano. Respecto de los hechos y los bienes, Rivera lo que dice es que el artículo 259, cuando habla que dice que el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, él dice que el código se está refiriendo a hechos y bienes como posibles objetos de los actos jurídicos. ¿Bien? Él dice que el 259, por más que no lo diga expresamente, se refiere a los hechos y a los bienes. Respecto de la persona, a ver si puede ser o no objeto de los negocios jurídicos o de los actos jurídicos, algunos autores consideraban que la persona podía ser objeto del negocio jurídico, y los que decían esto ponían como ejemplo a los actos jurídicos familiares, como por ejemplo, me refiero a no sé, la celebración de un matrimonio, el reconocimiento filial, ese tipo de actos que son familiares, ¿no es cierto?, actos jurídicos familiares. Ellos decían que en esos casos las personas eran el objeto de ese negocio jurídico. Rivera, en cambio, lo que dice es que él entiende que las personas no pueden ser objeto del negocio jurídico porque ya son sujetos de ese negocio jurídico, ¿bien? O sea, es decir, él nos dice que en los actos jurídicos familiares, por ejemplo, como para seguir el ejemplo de la otra posición, la persona va a actuar como sujeto y el objeto, en este caso, va a estar dado por la relación jurídica que se crea, modifica o extingue dependiendo del acto jurídico familiar de que se trate. A ver, por ejemplo, si se trata de un reconocimiento filial, se estaría dando reconocimiento o título de Estado de padre e hijo, se estaría creando una relación jurídica nueva. O en un divorcio se estaría extinguiendo el estado de casados. Por eso justamente en el matrimonio no es la persona el objeto del negocio jurídico, sino que los contrayentes, ¿no es cierto?, son los sujetos de ese negocio jurídico, y el objeto, en ese caso, va a estar dado justamente por los hechos, o sea, la celebración del acto jurídico matrimonial, que va a generar derechos y deberes a los contrayentes por las relaciones conyugales, ¿no?, porque están adquiriendo un nuevo estado, ¿no es cierto?, o creando. Entonces, Rivera hace un poco esta diferencia. Rivera dice que no, que la persona no podría ser objeto porque ya es sujeto, dice él. Después tenemos el cuerpo humano. Acá el Código Civil y Comercial en realidad trata del cuerpo humano, o trata sobre el cuerpo humano en varios casos o en varias oportunidades. Lo hace cuando habla del artículo 17, que este artículo habla sobre los derechos sobre el cuerpo humano. Lo hace cuando en el artículo 56 se refiere a los actos de disposición del propio cuerpo, y también habla del cuerpo humano en el artículo 1004, cuando dice que el cuerpo humano puede ser objeto de contratos. Y acá es donde viene un problema. O sea, tenemos el artículo 17 que nos dice, o nos habla sobre los derechos sobre el cuerpo humano, sobre nuestro cuerpo. El 56 que se refiere a los actos de disposición del propio cuerpo. Y el 1004 que dice que el cuerpo humano puede ser objeto de contratos. Entonces, a ver, si, digamos, los derechos sobre el cuerpo humano pueden ser objetos de los contratos, porque lo dice el 1004, pueden ser objeto también de los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque el contrato es
el acto jurídico por excelencia, de hecho. Bien, más o menos hasta acá me van siguiendo. A ver, voy a abrir un cachito el chat a ver si me deja dejarlo. No. En conclusión, las únicas dos cosas que pueden ser objeto de actos jurídicos serían los hechos y los bienes y el cuerpo humano. Claro, ay, perdón, se me ocurrió que quería poner el chat y no podía. Ahora, ¿para qué vamos a llegar ahora a la conclusión? Bueno. Porque ahora, en realidad, lo que vamos a ver acá es que hay una contradicción, pero por la naturaleza justamente de él, como el 1004 dice que puede ser objeto de los contratos, ahora yo justamente les iba a comentar, quería saber si más o menos me iban siguiendo, en lo que iba, no era muy enredado todo, pero veo que me van siguiendo. A ver, ¿qué pasa? Como justamente el contrato es un acto jurídico o el acto jurídico por excelencia, lo que pasa también es que el contrato, es el acto jurídico por excelencia en el campo patrimonial. De hecho, doctrinariamente se lo define el contrato como acto jurídico bilateral patrimonial. Y a su vez, porque acá entra creo que acá les había puesto los artículos, perdón, me olvidé de pasarles las diapositivas. Y a su vez, que acá yo no lo puse justo, pero el artículo 1003 del código nos dice que el objeto de los contratos, bien, esto hablando en contratos, ¿no? Pero el 1003 dice que el objeto de los contratos tiene que ser susceptible de apreciación pecuniaria, o de valoración económica, bien. Y a su vez, en contraposición a esto, el 17 que nos dice que los derechos sobre el cuerpo humano no tienen valor comercial, bien. Entonces acá es donde hay como una contradicción, porque por un lado nos dice que puede ser objeto de los contratos, pero a su vez vamos a la parte de los contratos y los contratos nos dicen que el objeto tiene que ser susceptible de valoración económica. Entonces, si el cuerpo humano puede ser objeto de los contratos, puede ser susceptible de valoración económica, pero el 17 nos dice que los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial, o no pueden tener valor comercial. Entonces, ¿acá qué pasó? Hay como un problema, digamos. Entonces, o sea, digamos, en definitiva, la postura del código respecto a todo este tema no queda muy clara, ¿no es cierto? Por un lado nos va a decir que el cuerpo humano es susceptible de valoración económica, y por el otro nos dice que no, para redondear la idea. Entonces, ¿qué dice Rivera de todo esto? Que es el autor que ustedes siguen. Rivera lo que dice es que en realidad, en estos casos, lo que se tendría que entender o a lo que se tendría que concluir es que pueden ser objeto de los actos jurídicos las partes renovables del cuerpo humano, ¿bien? Una vez que hayan sido separadas del cuerpo, ¿bien? O sea, las partes que sean renovables del cuerpo humano y una vez que se hayan separado del cuerpo. ¿A qué me refiero? ¿Qué partes? Y bueno, pueden ser, por ejemplo, la leche materna, puede ser el pelo, el cabello, que se dona, o bueno, que se vende, dependiendo. Podría llegar a ser una célula madre, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas, dice. Según Rivera, este es el sentido, digamos, que se le tendría que dar al 1004 cuando se refiere a que el cuerpo humano puede ser objeto de los contratos. Y también hay otro temita, ¿qué pasa con los actos de disposición sobre el cuerpo? O sea, Rivera acá dice que no pueden ser objeto de los contratos el cuerpo humano en sí, o sea que nadie podría vender su cuerpo, ¿no es cierto? Pero respecto a los actos jurídicos de disposición del propio cuerpo, como lo que serían la ablación de órganos, la donación, no me sale la palabra, la donación de órganos, esos, o sea que sí se encuentran autorizados obviamente porque está la ley de trasplante de órganos con las limitaciones que establece la ley de trasplante de órganos, esos sí son actos jurídicos, pero él dice que no entrarían dentro de la noción de contrato porque no pueden tener un precio, ¿vieron? O sea, se donan los órganos, ¿no es cierto? Vos no podés vender un órgano, vos lo donás. Yo considero que la donación también es un contrato, pero bueno, Rivera, él responde en ese punto, o sea, desde el punto de vista de que no puede ser susceptible de apreciación pecuniaria. Desde ese punto de vista lo trata él. Eso sería todo con relación a los objetos a la elección del objeto, ¿bien? De los actos jurídicos. En definitiva, ¿qué podrían ser el objeto de los actos jurídicos? Los hechos y los bienes, y respecto del cuerpo humano, lo que nos decía Rivera, que son las partes renovables del cuerpo, una vez que se hayan separado del cuerpo de la persona en sí, ¿no es cierto?
Un ejemplo, bueno, estamos hablando de la leche materna, de como le decían, yo le decía el pelo, podría llegar a ser algún tipo de célula madre, bueno, todo ese tipo de cuestiones, que hay otras más seguro, a mí se me ocurren estas ahora, esos sí pueden ser objetos de los actos jurídicos. Bien, vamos a seguir avanzando. Después tenemos bueno, acá justo vienen los requisitos del objeto. A ver. Profe. Sí. Perdone que le interrumpa, es que me quedó una duda. En cuanto a lo que Rivera decía, que la persona no puede ser objeto de negocio porque es sujeto del negocio jurídico, pero en el caso, por ejemplo, de que se dé una donación de células madre, ¿no estaría siendo objeto del negocio y a la vez sujeto del mismo? Porque se estaría permitiendo con partes renovables, ¿o lo entendí mal? Claro, pero lo que es el objeto es la parte renovable del cuerpo, no la persona. No la persona en sí es el objeto. Yo dono mi pelo, pero lo que dono es mi pelo, no me dono a mí. ¿Me entendés? Por ejemplo, por decirlo. Ah, bien, o sea, es una parte que se puede renovar, pero por ejemplo, si se dona un órgano. Un pedazo de hígado, claro. pelo, el cuero cabelludo, se puede renovar. Claro, por supuesto que son cuestiones, bueno, el cuero cabelludo, ¿cómo vas a donar el cuero cabelludo? Nunca vi que donaran el cuero cabelludo, pero bueno, mirá, no sabía. Pero bueno, sí, entienden el concepto, que eso es lo que me interesa, o sea, siempre que esté separado de la persona, ¿bien? Yo me corto el pelo y yo lo que dono es el pelo, o no sé, si puedo donar leche materna, saco la leche y la dono a gente que la necesita, o la vendo, no es necesario que se done, el pelo también se vende, no es que no, porque se usa para hacer pelucas, por ejemplo. Claro, entonces, no tiene por qué ser una donación. En este caso, el pelo, el cuero cabelludo, bueno, no sé qué estaban hablando, las células madre, etcétera, serían el objeto, ¿no? Y la persona sería el sujeto del negocio, y el objeto sería parte de su cuerpo, pero no constituiría a la persona en sí. Eso es lo que se refieren, ¿no? Exactamente. Listo. Vamos, bien. Seguimos entonces. A ver, aguárdeme un segundito que me voy a buscar una colita de pelo porque... Ahí estamos. Bueno, vamos a ver los requisitos del objeto, que acá nos encontramos con el artículo 279, que lo voy a leer, que dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Bien, eso es lo que nos dice el artículo. Entonces, ¿qué pueden ser objeto del negocio jurídico? Los bienes, como veníamos hablando, y los hechos. Los bienes, siempre que, por lo que nos dice el artículo, que no estén prohibidos para ser objeto de un negocio jurídico, que no estén prohibidos como objeto de un negocio jurídico. Y los hechos, siempre que estos hechos sean posibles, sean lícitos, sean adecuados o acorde a la moral y las buenas costumbres, al orden público, que no perjudiquen derechos de terceros y que tampoco perjudiquen la dignidad humana. Bueno, mucho más no hay como para decir de este artículo, es bastante claro. Así que vamos a seguir con otro y nos vamos a detener mucho más en este. Ahí. Digamos. Requisitos comunes a los hechos. Y bienes. A ver, para que un hecho o los bienes puedan ser objeto de los actos jurídicos, más allá de lo que nos dice el 279, también tienen que cumplir los requisitos de posibilidad y de determinabilidad. O sea, tiene que ser posible y determinable el objeto. Y ahora vamos a ir viendo. A ver, o sea, si bien el 279 solamente se refiere, digamos, a los hechos imposibles, la doctrina coincide en que este recaudo del objeto también comprende a los bienes. Bien, esta aclaración la hago por las dudas. O sea, decir que también se refiere a que los bienes sean imposibles de poder realizar o conseguirlos, ¿bien? Y esa imposibilidad se tiene que dar tanto desde el punto de vista material, o tiene que tratarse, digamos, de una imposibilidad material como jurídica. O sea, abarca esos dos tipos de
posibilidades. Me dicen que me está quedando 10 minutos del tiempo, chicos. En 10 minutos cortamos y nos volvemos a meter. Bueno, justamente lo que les decía, o sea, tiene que ser imposibilidad material como jurídica, abarca esas imposibilidades, o sea, obviamente que no puede ser objeto, digamos, algo que esté prohibido por la ley, como lo dice exactamente el artículo, eso sería una imposibilidad jurídica, o material que no lo pueda realizar. Yo no puedo asegurar un riesgo inexistente, por ejemplo, yo no puedo asegurar un auto contra un ataque de extraterrestres, por decirlo, porque no existe, ¿bien? Estas son las dos imposibilidades. Y ahora, esta imposibilidad, para que, digamos, cause la nulidad del acto, tiene que ser originaria y absoluta. Originaria quiere decir que tiene que estar esa imposibilidad presente desde el momento en que se originó o en que se celebró ese acto, desde el origen de ese acto, sin perjuicio de los casos o de la posibilidad de convalidación que está prevista para los casos de los actos jurídicos que están sujetos a un plazo o a una condición suspensiva. O sea, son la excepción a esta regla esos. Los actos que están sujetos a un plazo o condición suspensiva, como son susceptibles de ser convalidados, son como una excepción a esta regla de la imposibilidad, porque esto es el artículo 280, que lo vamos a ver igualmente ahora un poquito más adelante en otra etapa que entra más para no desorganizarlos. Pero, o sea, en sí estamos refiriendo a actos que uno pacta hoy, que sería imposible de cumplir hoy en día, pero que con el tiempo sí se va a poder cumplir. Yo siempre el ejemplo que pongo de esto es la cosecha. Si pactamos que vos me vas a entregar una cosecha de trigo, pero hoy esa cosecha no existe, porque la tiene que plantar, la tiene que tratar, tiene que pasar el tiempo, no tiene que pasar una etapa de sequía o de inundación, y después ahí me va a dar el producto. Por ejemplo, eso es un acto jurídico que está sujeto a un plazo, bueno, o a una condición suspensiva, puede ser. Bueno, le decía, entonces la imposibilidad tiene que ser originaria o absoluta. Originaria con la excepción del 280, y absoluta lo que quiere decir es que el objeto tiene que ser imposible para todos, no solamente para la persona que está, o el sujeto que está obligado. O sea, ¿por qué? Porque si la imposibilidad es parcial, también el acto no va, o sea, no va a ser declarado necesariamente nulo, porque el que pretende adquirir un derecho, digamos, sobre un objeto que es parcialmente imposible, va a poder hacer dos cosas: va a poder dejar sin efecto ese contrato, o sea, resolver ese contrato, o va a poder pedir la parte que exista, lo que sea posible, ¿bien? Va a poder demandar la parte que exista, eso, si el objeto es parcialmente imposible, digamos. No sé, si de la cosecha habíamos pactado X cantidad, no sé, o no sé, vamos a poner un rebaño más fácil, 20 vacas, y bueno, se me murieron 10 en el camino, nada más me quedaron 10, o de las que nacieron, murieron, entonces nada más tengo 10, yo lo que le puedo decir a la persona es, bueno, o me das solamente, pactamos 20, pero me das, nada más quiero que me cumplas la parte que es posible, que me des 10 vacas, y el resto lo resolvemos, me das la plata, o bueno, o directamente si no son 20 vacas, yo no quiero nada, resolvemos el contrato acá, y bueno, y pactamos las condiciones de la resolución. O ya pueden estar preestablecidas. Por ejemplo, un ejemplo de eso también es el artículo 130, que nos habla de cosa cierta que ha dejado de existir, justamente. Y este artículo dice, esperen que lo tengo acá en el código, este artículo lo que dice es que si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al momento de perfeccionarse el contrato, este no produce ningún efecto. Pero si la cosa cierta sobre la cual recae la venta ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Por ejemplo, vuelvo a las vacas, me adelanté. Por ejemplo, vuelvo a las vacas. Yo puedo plantearle que me dé las 10 vacas, y que me devuelva la mitad del precio, o yo le pago en ese momento, en vez de lo que habíamos convenido, la mitad del precio, o que me reduzca el precio porque no me está cumpliendo en su totalidad. Bien, entonces, y esto es importante, que voy a recalcar, tiene que ser imposibilidad originaria y absoluta. Absoluta tiene que ser imposible para todos, no solamente para la persona que está obligada. A ese tipo de imposibilidad se refiere, ¿bien? Algo que sea imposible para cualquier persona.
Bien. Determinabilidad. A ver, el objeto del acto jurídico tiene que ser determinado o determinable. Y ese requisito, bueno, esto es lo que nos dice el artículo 1005 y 1006 del Código Civil y Comercial, que regulan el objeto de los contratos, estos artículos. Y estos artículos nos dicen que el objeto es determinado cuando se encuentra precisado con exactitud al tiempo de la celebración del acto jurídico. ¿Bien? Es determinado cuando está establecido con exactitud, o precisamente, al momento de la celebración del acto jurídico. Y el objeto va a ser determinable cuando, digamos, ya sea legal o convencionalmente, se prevén los mecanismos para los cuales, o a través de los cuales, se va a poder, permitan precisar el objeto al momento del cumplimiento del acto. Determinable. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de esto. Yo pacto, volvemos a las cosechas, pacto que vos me vas a entregar el 30% de la cosecha, no sé, al tiempo que sea un tiempo determinado, que vos coseches. No quiero decir un tiempo, porque no tengo ni idea del tiempo que tiene cada cosecha ni las épocas. Pero bueno, vos tenés que entregarme eso, pero yo determino cosecha, ahora yo no sé si va a plantar capaz, no sé, o cosecha que puede ser, podemos poner, no sé, puede ser lechuga, puede ser tomate, puede ser peras, puede ser manzanas, puede ser, o sea, una variable, pero yo no sé cuál de todas esas va a plantar la persona. Entonces yo el objeto es una cosecha, pero no tengo determinado exactamente el objeto que me van a entregar. Entonces, se precisa cuando la persona me dice, bueno, al final coseché porque para este año era mejor porque estaba más barata la semilla, porque esto, porque la condición, porque los vientos, porque lo que sea, planté maíz, no sé. Entonces, bueno, ahí se determina el objeto. Por eso el objeto tiene que ser determinado, que es cuando está precisado el momento en el que se celebra el contrato, o determinable, que es cuando se precisa, digamos, con posterioridad al momento del cumplimiento del acto. Pero, dice también estos artículos, que si el objeto es absolutamente indeterminable, que yo no lo puedo determinar por ninguna manera, el acto puede ser declarado nulo. ¿Bien? Bueno, seguimos adelante. Los bienes prohibidos. Me quedan 2 minutos. Uy. Los bienes prohibidos. El Código Civil y Comercial no, digamos, es como muy claro respecto a los bienes que están especialmente prohibidos, ¿no es cierto? La mayor parte de la doctrina considera que en estos casos estos serían los casos de las cosas, por ejemplo, de las cosas muebles que no se pueden hipotecar, o de los inmuebles que no se pueden dar en prenda. La doctrina considera que esos son los bienes que están especialmente prohibidos, pero en realidad yo considero que esto se trataría de o que plantea una imposibilidad jurídica, porque jurídicamente yo no puedo prendar un inmueble, ni jurídicamente yo no puedo hipotecar un mueble, un bien mueble. Otros dicen que los bienes prohibidos son los bienes o las cosas que son de dominio público. Bien, pero en realidad estos bienes, si bien son inenajenables, o sea, no se pueden vender, no por eso es que estén excluidos de ser objeto de actos jurídicos, que sean distintos de la venta, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pueden ser objeto de una concesión, de un comodato, por ejemplo, las playas, acá son dominio público, pero, por ejemplo, el complejo Punta Mogotes se concesiona, el Torreón se concesiona en la ciudad, por ejemplo. Entonces, nos queda 1 minuto. Veremos un cachito que ahora, para que no quede cortado. Ahora nos volvemos a conectar todos, ¿sí? Ahora cuando se corte.